Te damos la bienvenida al canal. Quizás hayas escuchado de Cuba. O si has estado alguna vez, tengas recuerdos de algo como esto. O de esto. O tal vez de esto. ¿Y qué tal si te dijera que, para poder volver a verla así, deberías viajar al pasado? Sí. Como lo escuchaste bien, al pasado. Por muy extremista que parezca esto que has escuchado, es una veracidad. En este video verás la impactante realidad que vive hoy el país. Y quédate hasta el final, porque no te creerás de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Te daré 4 razones para entender a la Cuba de hoy, y si llegas hasta el final del video, sabrás de una nueva ley que pone en peligro la potestad de los padres respecto a sus hijos. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Número 1. Cuba enfrenta la peor crisis económica desde la caída de la Unión Soviética. No es que siempre le haya ido bien, pero después de la caída del socialismo a finales del siglo XX, Cuba perdió una gran fuente de ingresos e importaciones, lo que hizo a Fidel Castro tomar la decisión de desarrollar el turismo y convertirlo en una de las principales fuentes de ingresos de divisas extranjeras. Pero en el 2020, el turismo se vio completamente paralizado producto del COVID-19. De esta manera, Cuba perdió su principal fuente de ingresos de la noche a la mañana. Y por si fuera poco, el gobierno puso en marcha unas reformas económicas, entre las que podemos destacar la unificación monetaria. En el país existía la moneda libremente convertible, una alternativa al dólar americano, conocida comúnmente como CUC, y el peso cubano, de inferior valor. Con esta unificación se quedó activo solo el peso cubano, como era de esperar, ya que es la moneda oficial que emite el Banco Nacional de Cuba. Este y otros factores trajeron como consecuencia que se disparara a niveles exorbitantes la inflación en el país, trayendo consigo un aumento del 77,3% aproximadamente en términos generales, aunque este número a día de hoy creo que es muy conservador. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, una caja de cigarros que antes costaba 5 pesos cubanos, actualmente la puedes comprar por el exagerado precio de 150 pesos. En 2019 si querías podías comprar una botella de ron Havana Club por un precio cerca de los $4. Actualmente la misma botella puede rondar el precio de los $15. Estas reformas, lejos de garantizar una calidad económica, lo que han traído es miseria al pueblo, aumento del mercado negro y una economía paralela a la del Estado, o mejor dicho una economía de supervivencia que si antes existía, actualmente ha aumentado, donde los precios pueden variar de un mes al otro, y algo que costaba el mes anterior 100 pesos. Al mes siguiente puede costar 250 pesos. Un cubano, para comprar 2 libras de pollo, debe pasar una media de 3 a 6 horas haciendo una cola. Pero este tiempo en la cola no le va a garantizar de que cuando llegue su turno, no se haya acabado la tan preciada carne por la que ha tenido que esperar casi un tercio del día. Otro de los temas que hay que tratar son los cortes de energía eléctrica que comúnmente son conocidos en Cuba como apagones, luego del incendio de la termoeléctrica situada en la provincia de Matanzas, y el paso del huracán Ian, el sistema eléctrico se vio afectado enormemente. Se puede decir que Cuba desde el espacio podría ser comparada con un árbol de Navidad. En unos lugares está con luz, mientras en otros está a oscuras. Esta es una imagen de la isla tomada desde el espacio. Parece increíble, ¿verdad? Como te decía, luego de estos sucesos, el país está atravesando por los momentos a oscuras más grandes conocidos por los cubanos, desde la caída del bloque soviético. De media, un cubano puede pasar de 6 a 8 horas sin electricidad en su casa, y en caso de que se restablezca el servicio eléctrico, debe de apresurarse en disfrutar de esta, ya que por norma general la electricidad se la pueden volver a quitar en el transcurso del día. Así que si tenías ese pollo que habías comprado después de estar 6 horas en una cola, lo más triste que pueda pasar es que se eche a perder por falta de frío. Algo más que deberías saber es que en Cuba deberás comprar muchos productos básicos como pasta dental, champú, jabones, aceite de comer, diferentes tipos de carnes y otros productos, en las tiendas de MLC. Estas son un tipo de tiendas en divisa que fueron creadas como una nueva estrategia para el Estado, en su afán de recaudar dinero extranjero, y se llama MLC porque es con el dinero que puedes comprar en estas tiendas de moneda libremente convertible. Un momento. ¿No habíamos dicho de que habían unificado la moneda? Sí, pero aún así, al Estado le hacen falta los dólares y los euros para comprar en el extranjero. Así que desde el 2021 crearon esta moneda digital llamada MLC, con el objetivo de poder obtener las divisas extranjeras que adquieren las personas en la isla, como parte de las remesas que reciben de sus familiares que viven en el extranjero.
Como comprenderás, también hay un negocio a base de esto, porque si los mejores productos se encuentran en esas tiendas, que debemos recordarte, no es en la moneda que le pagan su salario a los cubanos. Pues era de esperar de que esto sea necesariamente otro punto en los que el mercado negro haya crecido en el país. Pero no le llamemos así, mejor llamémosle mercado informal de divisas de Cuba. He aquí una representación de en cuánto puedes comprar y vender las monedas extranjeras en la calle. Estos precios son respecto a cómo pueden estar en la calle moviéndose los dólares y los euros, ya que el Estado en sus casas de cambio tiene otros precios inferiores. Entre 114 y 120 pesos por dólar o euro. Pero, ¿por qué los cubanos no lo compran en las casas de cambio? Sencillo, el Estado no tiene suficientes para vender, por lo que no se establece un intercambio, sino más bien una compra de divisas. Quiero recordarte que estos datos pueden variar de la noche a la mañana, y para el momento en el que estés viendo este video sea diferente. Si todavía no se te dibuja mucho lo que te he estado diciendo, aquí te van unos datos importantes. En el 2021 hubo un aumento salarial en Cuba, por lo que el salario medio está en torno a los 3.838 pesos. La contraparte de esto es que desde entonces y hasta febrero de 2022, el índice de precios minoristas creció el 12,2%, por lo que el salario medio ha perdido aproximadamente el 6% de poder de compra adicional en menos de 6 meses. Hagamos un cálculo básico. Si el salario medio es de 3.828 pesos, y lo queremos convertir en dólares, nos daría un resultado de unos $34 al mes o $1,12 al día, que es menor que los $1,50 por día de la línea de pobreza de la ONU. Entonces, ¿cómo hacen los cubanos para vivir con eso? Ya que las cuentas no dan, si recuerdas, te había dicho que una botella de ron podía costar $15. A su vez una pasta dental Colgate puede costar $10 y una pastilla de jabón $5. Se sostienen una gran parte de los cubanos, gracias al mercado negro y las remesas de las familias. De los otros no sabemos o no podemos decir con exactitud. Clave número 2. Crisis sanitaria. Si estás pensando en el COVID-19, estás en lo correcto. La pandemia azotó al país, pero a pesar de la cantidad de muertos que cualquier país ha tenido que sufrir, a esto se le suma la falta de medicamentos para combatir el virus. Si vas al médico y te diagnostican COVID, lo más seguro es que en la farmacia no encuentres ningún medicamento que te pueda aliviar los síntomas. De hecho, lo más probable es que el médico te mande a tomar una infusión de hierbas. Esto parece sacado de una novela de ficción, pero te puedo asegurar que no lo es. Desgraciadamente es la cruda realidad de la autoproclamada por el Estado, como una de las potencias en la medicina a nivel mundial. Pero todo no es oscuridad. Aquí hay que hablar de la maravillosa labor que han hecho los cubanos residentes en el exterior de Cuba, y también a los extranjeros que se han solidarizado con esta terrible situación y han aportado su ayuda. Gracias a muchos cubanos y personas que no lo son, pero que empatizan con Cuba, es que se han enviado miles de medicamentos para ayudar a las familias más necesitadas de la isla. Punto número 3. La represión a los opositores. Visto los puntos anteriores, y otros factores sociales, entonces podemos comprender por qué salieron a la calle miles de cubanos en toda la isla en julio del 2021. Un pueblo cansado de vivir en la pobreza y sin aspiraciones a nada, salió cansado de tantos años escuchar discursos vacíos, donde se les pedía que debían resistir y que todo era culpa del bloqueo, nombre con el que el Estado cubano denomina al embargo económico impuesto por los Estados Unidos de América. El 11 de julio del 2021, se produjo en Cuba una de las mayores manifestaciones civiles que se habían visto en el país en las últimas décadas. Las protestas comenzaron pacíficamente, y los manifestantes pedían 3 cosas fundamentales. Reclamaban las libertades civiles, mejores condiciones económicas y sociales, y la renuncia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Esto, como era de esperar, no le gustó mucho a un gobierno que lleva en el poder más de 60 años y estas fueron las palabras de su presidente. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. Si las manifestaciones comenzaron con un ánimo al diálogo, la incitación a la violencia de su presidente fue lo que desembocó unas horas y días muy violentos en la isla.
A esto, el Estado se escudó diciendo que las personas que habían salido a las calles eran exconvictos, personas marginales y del bajo mundo. Sin lugar a dudas, estas personas salieron a protestar, pero un gran porcentaje de las manifestaciones eran personas trabajadoras y honradas, que solo estaban luchando por ideales distintos a los de un gobierno dictatorial. Y así 10 meses después de las masivas protestas que estremecieron a Cuba en julio de 2021, consideradas las mayores manifestaciones contra el gobierno del Partido Comunista en 6 décadas, el Parlamento cubano aprobó por unanimidad un nuevo Código Penal, que penaliza como delitos que atentan contra los intereses del Estado y del pueblo. Recordemos aquí que el concepto de pueblo no hace alusión a su término más amplio, sino más bien, el pueblo es el considerado como el socialista. Claro que si en Cuba no estás con el gobierno, y no los apoyas en todas sus cosas, eres catalogado inmediatamente como escoria, marginal, antirrevolucionario y de seguro el Estado dirá que fuiste pagado por los Estados Unidos. Junto a esto, el Estado se amparó en los medios jurídicos para procesar a cualquiera que saliera como parte de la oposición. Recientemente el Estado cubano lanzó un proyecto que busca proteger todas las expresiones de diversidad familiar, a partir de principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana. El conocido por los cubanos como el Código de la Familia y Juventud. Según el Estado, es un proyecto que busca actualizar los nuevos conceptos y concepciones que rigen el código familiar en diferentes aspectos. Cabe resaltar que a grandes rasgos, busca una inclusión con la ideología de género, el respeto a la orientación sexual y en general la protección y derechos de la comunidad LGBT. Pero, también cabe destacar un aspecto intrigante respecto a la responsabilidad parental. Si no estás familiarizado con lo que acabo de decir, me refiero a un cambio en el concepto de potestad parental a responsabilidad parental. Las normas contenidas en este código se aplican a todas las familias, cualquiera que sea la forma de organización que adopten. A su vez se rigen por los principios, valores y reglas contenidos en la Constitución de la República de Cuba, los tratados internacionales en vigor para el país que tienen incidencia en materia familiar, y los previstos en este código. Ten presente lo referido a la Constitución porque en breve te explicaremos esto. La responsabilidad parental. A primera vista, no es fácil encontrar motivos de peso para rechazar el proyecto. Pero sí nos ha llamado la atención, por ejemplo, que se sustituye el término de la potestad parental por el de responsabilidad parental. Y no nos podemos tomar a la ligera este cambio que a simple vista parece inofensivo. Si lees el texto, es lógico que un código de las familias recoja cosas como que los padres deben garantizar condiciones de vida seguras, cuidar de su higiene personal y de su salud, así como protegerles o proveerles de alimentos. Pero si interpretas un poco más a profundidad este texto, cuando leas el artículo 138, inciso ñ, podrás ver las frases siguientes. Dirigir su formación para la vida social, inculcarles el amor a la familia, a la patria, el respeto a sus símbolos, al trabajo y la debida estimación de sus valores. Aquí conviene ir más allá de este texto que a simple vista parece inofensivo, y debemos leer a la vez que dice el artículo 4 de la Constitución de la República de Cuba. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones. Primero que todo habla de patria socialista, no de patria a secas. O sea que no existe la patria sin el socialismo, y por ende, si no eres socialista no estás reconocido dentro del término patriota para el Estado. Segundo, si la traicionas, entonces esto es interpretado por el sistema socialista como el más grave de los crímenes. Pero volvamos al Código de la Familia. Si avanzamos al artículo 191, vemos lo siguiente. Causas de privación de la responsabilidad parental. El tribunal, atendiendo a las circunstancias del caso, puede privar a uno o ambos titulares de la responsabilidad parental, cuando incumplan grave o reiteradamente los deberes previstos en el artículo 138 de este código. En otras palabras, si no estás de acuerdo con las ideas socialistas, las criticas, estás en contra de ellas, haces públicamente tu desacuerdo con el gobierno, y no inculcas valores comunistas o socialistas a tus hijos, se interpreta que no estás contribuyendo a su formación para la vida social. Por lo tanto, en caso de ser llevado ante un tribunal, el Estado puede quitarte a tus hijos. Porque sí, porque pueden y porque la Constitución lo ampara. Entonces esta es la pregunta que ha llevado a crear polémica entre los cubanos, tantos los residentes en el país como la diáspora de cubanos por el mundo. ¿No será una nueva estrategia del comunismo como parte de garantizar aún más el control sobre los cubanos, y así evitar que se rebelen en masas como en julio del 2021 lo hicieron? Lo cierto es que han sabido camuflajear este punto dentro de concesiones civiles y de inclusión familiar. Toda una obra de arte política. Punto número 4. El acceso a Internet. En Cuba el servicio de Internet es pésimo, producto de poseer una sola compañía de telecomunicaciones llamada ETEXA,
por lo que no se genera la competencia. Esto se traduce en un servicio carente de todos los estándares que podemos tener en otras latitudes del mundo. El servicio, aparte de ser malo, es muy caro para los cubanos. Por ejemplo, si deseas 1.5 gigas de datos móviles más 35 minutos de llamadas, más 40 SMS, deberás pagar 250 pesos, pero no pienses que eso es todo. Ten en cuenta que te dijimos que el servicio era malo, así que la velocidad podrá estar rondando unos 500 kilobytes por segundo, o sea, lenta para los estándares actuales. Continuando con lo que vimos anteriormente, ¿qué crees que pasa cuando un país tiene problemas con la electricidad, una infraestructura de telecomunicaciones precaria y un Estado enfadado por unos manifestantes? Pues sencillamente tienes la fórmula perfecta para que el Internet vaya peor. Cortando aún más el acceso a fuentes extranjeras y disminuyendo las velocidades de los datos para evitar que las personas se conecten y puedan organizar nuevas manifestaciones. Aparte de que puedan subir videos como los que se hicieron virales durante las protestas del 2021. Ahora sí, no puedo, ahora sí. Patria y vida, patria y vida, patria y vida, patria y vida, patria y vida. Hasta aquí el video de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Si te gustó, solo te voy a pedir que te suscribas al canal, des un like y lo compartas. Esto nos motiva a seguir haciendo videos con información de calidad. También, si lo deseas, puedes dejarnos un comentario y decirnos qué tal te ha parecido y cómo te ha impactado esto.